iniciar la lectura de Génesis capítulo 27, correspondiente a la Parashá Toldot, los partos o los nacimientos a partir de Isaac. Bueno, tuvo Isaac dos hijos, dos herederos. A diferencia de la historia que acabamos de revisar con Abraham, en que hubo dos hijos inicialmente, Ismael y Isaac. Posteriormente vemos que Ismael tuvo otros 6 hijos con Sétura. Pero aquí, bueno, los principales en que se centra la historia bíblica son Ismael y Isaac. Pero vemos que son de madres diferentes. Y haciendo alusión a la alegoría que vemos en Gálatas, en el libro, en la carta de Pablo a los Gálatas, de la libre y de la esclava. Pero aquí vamos a ver que están naciendo de una misma mamá y de un mismo papá. Y sin en cambio hay una diferencia entre ellos. ¿Y cuál es esa diferencia que los va a marcar? Que uno es dado a Dios y el otro no. Así es que, como dice la carta a los romanos, que aún no habían nacido, que aún no habían hecho ni bien ni mal, pero ya se había manifestado una elección divina. Esto lo vamos a ver inclusive también el día de mañana en la lectura de Malaquías. Entonces, la diferencia es que cuando el Señor llama a alguien, viene todo un proceso de transformación. Porque si no llamara a Jacob, sería igual, iría en esa tendencia desconectada, como está escrito en la carta a los romanos, que en capítulo 3, que por cuanto todos transgredimos, como todos somos hechos a semejanza a imagen y semejanza del Adán terrenal, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando nuestro Señor hace el llamado, dice en Malaquías por cuanto amó a Jacob, se marca la diferencia. Y todo esto queda escrito para amonestarnos a nosotros, a los que han alcanzado los últimos tiempos, para que si oímos la voz de nuestro Señor, no endurezcamos nuestro corazón. Porque vamos a ver las características de cada uno de ellos, pero principalmente hacer énfasis en las características de Edom, porque es en lo que estábamos, era en lo que practicábamos, y si todavía queda algo, que seguramente todos tenemos todavía algo de Edom, de lo terrenal, de lo conectado a este mundo, pues que nuestro Señor conmueva todo eso que tiene que caer, para que solamente quede lo que es de Él, para que todo solo quede las promesas y los debidos procesos que nos unen a Él, que es la vida eterna. Bueno, aconteció que cuando Isaac, perdón, Génesis capítulo 27 a partir del verso 1, aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Se le nubló, se le puso un velo en sus ojos. Y vamos a ver por qué pasó esto. ¿Por qué se le cubrieron los ojos? Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. A ver, permítanme, voy a regresar un poco en la historia.
ya habíamos visto los primeros versos del capítulo anterior que Esaú era cazador y Jacob era Tam, que quiere decir que es íntegro a la solicitud de nuestro Señor y que habitaba en tiendas. Ahí marca una gran diferencia entre las características de uno y del otro. Pero ahora, con respecto a cada una de las personalidades, vamos a ver cómo se desarrolla en la historia en este capítulo. Bueno, entonces llama a Isaac a su hijo mayor, y aquí vemos la expresión Gadol, que no es la misma que Rab, que leíamos anteriormente, quedando de manifiesto que cuando se está llamando por Gadol, hace referencia al hijo mayor, y que lo otro queda manifiesto como una profecía que es nuestro Señor Yehoshua, que es el abundante que iba a servir disminuido. Entonces, llama a su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí que soy viejo, no sé el día de mi muerte. Solamente está manifestando que no sabe el día de su muerte. Todavía podría ser en cualquier momento. Pero vamos, está preparando Isaac. Pero tiene la visión nublada, tiene la visión cubierta con un velo de carne de sus párpados. Pero, ¿qué hacía esto? Que confiaba en la provisión de Esaú, en la provisión terrenal que le proveía Esaú. Esaú está promoviendo eso para poder tener un beneficio también temporal. Ambos están beneficiando supuestamente temporalmente, uno con la casa de su hijo y el otro porque en esta consideración va a poder obtener la bendición, pero la bendición desde la perspectiva de Esaú. Recuerdan que leímos en Corintios que cuando nos transmite nuestro Señor sus pensamientos, lo espiritual, se tiene que discernir espiritualmente. Y en la naturaleza carnal no puede distinguir lo que es espiritual. Entonces se asocia, a Esaú está asociando la bendición como muchos de nosotros en algún momento consideramos la bendición como una provisión material, temporal. Y siempre que la escritura va a hablar acerca de la bendición de la verajá, nos habla de la injerción a al testamento, a las promesas y por lo tanto a la vida eterna, a Dios mismo, a nuestro Señor Yehoshua, injertados a Él. Desconectado de eso, podemos llamar bendición a cualquier cosa, pero está descontextualizado. Así entonces el pensamiento de Esaú, desconectado, pensando que la bendición es una provisión temporal. Verso 3 de Génesis 27. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac, a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Hashem antes de que yo muera. Aquí también hay
Un agregado, si lo pueden ver, que está haciendo Rebeca. ¿Cuál es el agregado que está haciendo Rebeca? Leemos aquí que dice, para que yo, bueno, está entre comillas, te bendiga antes que muera. Esa es la expresión que hace Isaac. ¿Y qué es lo que dice Rebeca? Le dice a Jacob. Dice, y te bendiga en presencia de Hashem antes de que yo muera. Estas palabras no están siendo expresadas por Isaac. Entonces hay una interpretación que va haciendo eh, Rebeca. Verso 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí que Esaú mi hermano es hombre velloso, es hombre de chino, velloso y chino, y yo liso. Aquí está traducido como lampiño, pero es liso. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Traeré sobre mí la, que es deshonra, y no la injerción. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu deshonra, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos, tómalos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisos como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, otra vez expresado aquí, su hijo Gadol, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo Catán, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisos y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y le dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Aquí esta pregunta pues es interesante, porque está preguntando, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, aquí pues definitivamente está el engaño, porque está diciendo, yo soy Esaú, tu primogénito, tu mejor. ¿Qué indica el mejor? La Bejorá. ¿Qué es la primogenitura? Estamos hablando de la vida eterna. Sí, la primogenitura forma parte de la Bejorá y la injerción, la adopción, son parte de lo mismo. De la, aquí está la palabra Bejor, que deriva la palabra Bejorá, y aquí está la palabra Baraj, que deriva la palabra Berajá. Ambas forman parte de lo mismo. Quien es mejor va a ser injertado.
por eso, eh, ¿a quién le pertenecía en este caso eh, la Bejorá? Mejorar es bendición. Bejorá es primogenitura. Aquí está. Le pertenecía a Jacob, de todas, todas. Ah, ¿por qué le pertenecía a Jacob, hermano? Porque así lo estipuló Hashem desde un principio. Bien, ¿por qué más? No sé. Porque Saúl la había despreciado. Ay, sí, claro, por supuesto. Y porque Jacob se la había comprado. Entonces, legalmente y de todas a todas, le pertenecía a Jacob. Entonces no va a robar, que está siguiendo un procedimiento aconsejado por su madre en el que hay deshonra porque hay engaño y está siguiendo un procedimiento desconectado. Si ya le pertenecía, tenía a ambos, tanto Rebeca como Jacob, debían haber esperado la provisión de nuestro Señor, el proceso de nuestro Señor. Por decir, vemos que Sara en su momento estuvo en manos de Faraón, posteriormente está en manos de Abimelech, y no le permite ser tocada, a pesar de que todo el panorama pareciera ser que podían acceder a ella. Pero nuestro Señor desanima, toca a aquellos que van a ir en contra de lo que ya está destinado para cada uno de ellos. Y no permite. Entonces aquí si la Bejorá, si la primogenitura ya le pertenecía a Jacob, debieron haber esperado. Pero no, toman su proceso y cada uno va a tener sus consecuencias. En inicio, Jacob está confiando en la provisión de, de Edom, de Saúl. Una provisión temporal, lo que hace que se le nuble la vista. No puede ver más allá. Cuando nosotros estamos confiando en la provisión temporal corrupta, se nos nubla la vista al no darle gracias a Dios. Eso lo dice Romanos capítulo 1. A su vez, estando desconectado Esaú, solamente trata de ver la provisión también de manera temporal y terrenal y corrupta. Y va a pagar las consecuencias porque en un momento de debilidad, de hambre, va a vender su primogenitura, despreciándola y confiando en esa provisión temporal. Y Jacob, al no esperar, va a tener, al promover este engaño, va a pagar posteriormente, a través de Labán, el ser engañado también a su vez. Y Rebeca va a pagar las consecuencias al no volver a ver a su hijo. Entonces, nuestro Señor compone todo lo torcido, pero no deja de haber consecuencias de los actos. Bueno, continuamos leyendo. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tú Bejor, tú primogénito. Finalmente, también aquí aprovechamos para saber quién es el Bejor. ¿Qué Mejor significa no. mejor? ¿En dónde podemos ver?
que es nuestro Señor Yahushua. Él es el primero en haber resucitado para vida eterna. También, también el primero en morir con propósito. Eso, déjenme, tenía algunas notas. Voy a revisar. Me parece que está en... Apocalipsis 1, 5. Dice Apocalipsis 1, 4. Gracia y paz a vosotros del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, es decir, de Yehoshua, el testigo, el fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces es el primogénito. Y vamos a ver por qué desde aquí podemos ver que es el primogénito desde Génesis. Él es el que tiene la primogenitura. ¿Por qué? Porque él es estamos viendo que la historia está entremezclada entre la historia que va aconteciendo con Jacob, pero que hay puntualizaciones proféticas dentro de lo que está escrito. Entonces continuamos. Él es el primogénito. Dice, he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que bendigas, para que injertes mi garganta. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y aquí la respuesta que da Jacob, pues marca lo que es Jacob, que es Tam, que es temeroso de Dios y apartado del mal, como dice en Job, capítulo 1, que es la definición de Tam. Y que aquí Isaac podría haberse dado cuenta quién estaba delante de él. Porque dice, porque Hashem, tu Elohim, hizo que la encontrase delante de mí. Le está diciendo que es su Elohim, que es Hashem, y es de Isaac. Pero el darle crédito a quien hace posible todas las cosas no estaría en boca de Esaú. Verso 21. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. De la respuesta, pues hay ciertas señales, ¿no? Verso 22. Y se acercó Jacob a su padre, Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy.
Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Recuerdan que hemos visto que no se lleva a cabo un asunto, un adabar, cuando Abraham estaba negociando por el terreno, por la heredad de Macpela. Primero lo invitaban a comer y no hasta que se concretó, hasta que se puntualizó, se tuvo en claro todo el asunto, entonces come y bebe. Y todo lo que sabemos que representa el comer y beber. Entonces aquí una vez que Isaac eh, concreta todo, come y bebe. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Hashem ha bendecido. ¿Y alguien quiere participar con la lectura de la bendición? ¿Cuál fue su pregunta, hermano? Que si alguien quiere participar con la lectura de lo que es la bendición. Yo puedo leerla, hermano. Sí, hermana, desde aquí, desde donde Isaac, dice, mira, porque yo sí, no puedo. ¿Desde a dónde? desde aquí, donde dice, mira, Ajá, hasta. hasta, hasta, hasta aquí, hasta el verso 29. Excelente. Ok. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Hashem ha bendecido. Hashem, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sirvante, pueblos y naciones se inclinarán a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Amén. Amén. Bien. Entonces, esta bendición, ¿a quién le corresponde? Esa bendición, hermano, es para Yehoshua, Ajá. no era para Jacob. Es para nuestro Señor Yehoshua. Es el medio de injerción que es a través de él. Por eso dice, mira el olor de mi heredero, como el olor del campo que Hashem ha injertado. Es el medio de injerción. Dios pues te dé el rocío del cielo. ¿Qué significa el rocío del cielo? Lo hemos estudiado cuando leímos los últimos capítulos de Deuteronomio. Y también lo hemos revisado en la cita con el hermano Eber. ¿Qué significa? El rocío del cielo. Ajá. Bueno, para que Hermano, tomen no puedo nota. cerrar el micrófono. Ok, ahorita lo cierro. Sí, hermano. No se Gracias. preocupe. ¿Qué significa el rocío del campo? Perdón, el rocío, sí, el rocío del cielo, perdón. Significa la comprensión de la escritura.
Recuerdan que a veces va a caer como lluvia, a veces va a caer como rocío, todo conforme a la medida de la fidelidad de nuestro Señor que quiera dejar en cada uno de nosotros. Pero es el poder comprender la escritura. Dios pues te dé el rocío del cielo, o sea, a través de Él, que es el que nos injerta, nos da la comprensión de la escritura y de las grosuras de la tierra y de la abundancia del trigo y del mosto, que representa la abundancia del trigo y del mosto. Otra vez el medio de injerción, a través del pan y del vino. El pan diciendo nuestro Señor, este es mi cuerpo. Y el vino, esta es la renovación, o como nos ha enseñado el hermano Eric, esta es la innovación del testamento que había sido invalidada por la infidelidad de ustedes. Pero yo la estoy innovando con mejores promesas porque es mejor el sacerdote y es mejor el corbán. Es íntegro en su totalidad. Entonces todo está hablando del medio que es en nuestro Señor Yehoshua, el medio de injerción, el medio de adopción a la vida eterna. Verso 29. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, el que gobierna, el que nos gobierna a cada uno de nosotros, porque de otra manera no podría ser. No podemos gobernarnos a nosotros mismos. Necesitamos tener la autoridad de nuestro Señor sobre nuestras cabezas, como cuando Rebeca, al ver a Isaac, se puso el velo, reconociendo la autoridad. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, los herederos de tu madre. Y aquí sí dice, malditos, separados, los que te maldijeren. Los que quieran separarte serán separados. E injertados los que te injerten. Entonces esta bendición no corresponde a Jacob, sino es para nuestro Señor Yehoshua. Está hablando nuevamente de manera profética. Verso 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob. ¿Por qué dice aquí que había bendecido a Jacob? ¿Por qué? Porque al ser nuestro Señor Yehoshua ese medio de injerción, también es injertado Jacob. Cada uno de nosotros en esta bendición somos injertados. Aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, tu mejor, Esaú. Entendiendo la primogenitura, en este caso como el primer nacido. Pero no siempre en la escritura es el primer nacido, sino el más apto, el que el Señor ha llamado. La elección de nuestro Señor es el mejor. Y aquí, pues si Jacob había engañado a Isaac, aquí también vemos que Esaú no está reconociendo que la primogenitura ya no le pertenecía a él, porque ya la había vendido. Pero lo que está buscando nuevamente es una bendición desconectada del concepto de bendición. Verso 33. Y se estremeció Isaac grandemente,
y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú, antes de que tú vinieses? Y le bendije, le injerté y será injertado. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño, aquí es, esta palabra es con fraude, con engaño, eh, bueno, vamos a ver, con engaño, fraude, sí, iniquidad, traición. Y tomó tu bendición. Pero nuevamente esa bendición ya no le pertenecía. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado Ekeb. ¿Qué quiere decir esto? Ya ha tomado mi lugar. Recuerdan que hemos visto que cuando termina el gobierno humano, el tiempo establecido para un gobierno humano, va a quedar asentado ya el gobierno de nuestro Señor. Que por todo este tiempo aún gobierna o cree que el ser humano está gobernando. Pero nos ha dado tiempo nuestro Señor para que lo pongamos como autoridad y sea el que nos gobierne. Cuando termine todo este tiempo, quedará manifiesto ya para la eternidad el gobierno de Dios. Ya me ha suplantado 2 veces, dice aquí, tomó mi Bejorá, mi primogenitura, y aquí que ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Vamos a ver esta referencia. Supongo que nos va a llevar a la carta a los Hebreos, capítulo 12. No, Génesis 25. No, nos está llevando al momento de la venta de la primogenitura. Entonces, ¿qué está teniendo como entendido Esaú? Que la primogenitura y la bendición son cosas separadas. Por eso la vendió, esperando tener la bendición. Pero no hay bendición sin primogenitura. Por eso, cuando nuestro Señor saca de Egipto, saca a quien rescata. ¿Quién estaba en camino de muerte? Todo primogénito, tanto de egipcios como de hebreos, de israelitas, estaban condenados a la muerte. Nuestro Señor hace una distinción y entonces son rescatados los primogénitos de entre los israelitas y para hacerlos pueblo suyo. Dice, yo los he salvado, ahora me pertenecen. Pero pasa lo del becerro de oro. Y entonces también aquí hay una sustitución. Al igual que aquí está sustituyendo aparentemente Jacob a Esaú, también nuestro Señor dispone una sustitución de cada primogénito por un levita. Pero entonces, ¿cuál es el propósito del primogénito? La adopción,
y cuidar a la familia, enseñar, conducir a la vida eterna, mostrarles a nuestro Señor. Esa es la función del primogénito. Como finalmente tampoco los levitas van a cumplir, lo vamos a ver en Malaquías, no cumplen con esto. Toda la carta de Malaquías habla acerca de la primogenitura que no se cumple a través de los sacerdotes, que en lugar de estar tomando el papel de primogénitos, las funciones, están tomando las funciones de Esaú. Por eso va a comenzar esa profecía con esa distinción que hizo entre Esaú y Jacob. Pero eso lo veremos mañana. Bueno. Y a su vez cada uno de nosotros estamos llamados a ser primogénitos. Lo acabamos de ver en Apocalipsis, él es el primogénito, pero hay una congregación de los primogénitos. Vamos a leer Hebreos 12. A partir de... Vamos a... Desde... Bueno, esto lo leemos después. No, dímeles. Desde el 14. Dice, seguir la paz con todos, no tener deudas con nadie, y la santidad, la distinción, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario, y aquí vemos las características de Edom, de Esaú. De hecho, aquí la palabra es pornos. O profano, ¿qué significa la palabra profano? Pornos es inmoralidad sexual, que incluye la idolatría. Y profano es aquel que lastima el cuerpo de Mashiach, ya sea la comunidad de creyentes, los que expresan la fidelidad, o directamente sobre ellos. Y dice como Esaú, que por una sola comida vendió su... perdón. El 15 me parece. 16. Que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, las dos características principales de alguien que no es llamado, de alguien que permanece en una naturaleza humana, es fornicario y profano. No toma en cuenta la primogenitura, por tanto, inclusive va a herir, va a lastimar al cuerpo de Mashiach. Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, en la parte que estamos leyendo ahora, deseando heredar la bendición, fue desechado,
y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Verso 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, y a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o paseada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿A qué es lo que nos hemos acercado? O más bien dicho, nos ha acercado nuestro Señor a través de su sacrificio. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos de Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos en integridad, a Yehoshua, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Verso 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces decía Esaú: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, creo que vamos a cambiar de traducción, porque esta está un poquito más clara. Y respondió Isaac su padre, dijo: he aquí, sin la grosura de la tierra y sin el rocío de los cielos, de lo alto, será tu morada. Vivirás de tu cuchillo o de tu espada, y servirás a tu hermano. Pero sucederá que cuando te fortalezcas, sacudirás su yugo de tu servicio. Verso 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con la que su padre le había bendecido, le había injertado. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob.
Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: He aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Aquí está este verbo que nos ha estado haciendo favor de explicar Ivette, que es asesinarte, porque no es en un justo juicio. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a la casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y le bendijo, y lo bendijo, y le mandó diciendo: todas estas palabras podemos ver que sí son la bendición dada a Jacob. Está diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu hermano, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, te injerte, y te haga fructificar, y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Aquí vamos a encontrar esta palabra. ¿Cómo ha sido la palabra esta que es multitud de pueblos? ¿Qué es la palabra cajal? ¿Cómo la podemos encontrar traducida en otras partes? O cuando fue eh, traducida al griego. La quejila es una asamblea. Es una asamblea. La asamblea de pueblos, que también está traducida como En griego, la quejila. ajá, en griego. Bien, bueno. Y te daré la bendición de Abraham. Le está dando esta bendición, si está hacia Jacob. Porque si ya le había dado la bendición, ya había dado la injerción, pero aquí le está dando una recomendación: ve allá a Padán Aram y toma ahí mujer, y el Dios omnipotente te injerte y te haga fructificar y te multiplique, te haga abundante hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham. La promesa dada a Abraham sea pasada a ti también y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. ¿Y qué va a hacer todavía aún Esaú? Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de ahí,
y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Sí, ya en este momento pues tiene 3 mujeres, 2 de los cananeos y una ismaelita. Entonces el desprecio por la provisión de nuestro Señor es latente. No. Finalmente, ¿qué va a pasar con Esaú con respecto a la herencia temporal y terrenal? Si Jacob sale de ese territorio y se va pues sin nada. Es el Señor el que vamos a ver en la parashá siguiente, que lo hace abundante en ovejas, en posesiones, entendiendo que es la abundancia espiritual que se ve reflejada en la provisión que le va a dar nuestro Señor. Pero salió sin nada, siendo el heredero y como tal, como primogénito, con pues una porción doble de la herencia, pero salió sin nada. Siendo rico se hizo pobre. Igual va por la esposa. Y Esaú pues se queda con todo. Finalmente se queda con lo que buscaba. Pero pues eso no es lo que nos está marcando la escritura y los pensamientos de nuestro Señor, que lo es todo. Sino que a pesar de haber salido pobre, pues lleva la promesa con él. Bien, pues ahí habrá algún comentario, alguna aportación, alguna exhortación. Hermano, aquí podemos aprender, pues hay muchas cosas que podemos comentar, porque vemos primeramente la falta de comunicación entre padres, ¿verdad? Entre Rebeca e Isaac, sabiendo que el Señor, o sea, ya se había dicho que vendió la primogenitura. Me imagino que Isaac se había enterado de ello, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hablar concretamente Sara, la esposa Rebeca, con su esposo, decirle, oye, ¿qué pasó? Mira, recuerda, ha sucedido esto, el otro. Y sin embargo, como seres humanos, buscamos el camino más complicado, ¿verdad? Haciéndolo más fácil y sencillo de cómo son las cosas. Recuerda, mira que así no era, la bendición va para Jacob, la despreció el hijo, en fin. Otro es cuando vemos una comparación cuando Abraham manda al siervo a buscar la esposa a su hijo, y sin embargo aquí manda al propio hijo a ve y búscate a una esposa de allá. Veo esa comparación cuando que pues yo creo que Isaac tenía siervos, ¿verdad? Que podía mandar para que trajeran a su esposa.
y que no se fuera a la tierra aquella como Abraham no quería que se fuera Isaac a la tierra de donde había salido. Y aquí yo veo que es esa comunicación que en la cual a veces fallamos. Y siempre cuando yo he leído esto digo, ay Señor, cómo erramos como parejas creyendo que uno hace lo correcto. Rebeca pudo haber evitado todo ese plan, ese engaño, y pudiéndolo hablar con transparencia, ¿verdad? Con honestidad. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención aquí. Sí, hermana. Sí, gracias. Ahí hace mención en la grabación del hermano Eric que Sara ahí sí tomó cartas y con respecto a Ismael y Agar y le dijo a Abraham, eh, despídela y, en un principio pues Abraham no le pareció, pero pues le expresa eh, Sara que juzgue Dios entre ti y mí, ¿no? Y ya, entonces le confirma nuestro Señor y pues Abraham no tiene más que hacer más que las palabras confirmadas de Sara por nuestro Señor. Aquí no expresó esto Rebeca, sino que le dio consejos a Jacob, sí, como menciona, falta de comunicación y no darle lugar a nuestro Señor en la paciencia. No sé si alguien más tenga algún otro comentario. Yo, hermano, que todo esto fue un hecho de parte de Dios, ¿verdad? Que se dio, me imagino que Él lo permitió para enseñar cómo Mashiach iba a venir vestido de humano, pero a Él se le postrarán las naciones, es lo que es como la profecía, ¿verdad? Que se desarrolla a través de toda esta enseñanza para enseñarnos eso. Y según el estudio de Eric, que dice que Jacob estaba representando a Mashiach vestido de cabrito, de pieles de sacrificio, y a ese vestido de pieles le dan la bendición. Mashiach vino aquí con otra piel que no era la de él, y a él se le van a postrar todas las naciones y los pueblos. Fue un acto profético, se dio por causa de Mashiach, que estaba mostrando que el mayor iba a servir como un menor y que iba a venir en otro que no era él, vestido con las vestiduras de Edom, y que Edom representa el desprecio de la primogenitura y que representa la humanidad, ¿verdad? Sí, Y que, así es. y que curiosamente la palabra Edom tiene las mismas letras de Adán. Ujú. Un Adán en un estado natural, humano, desconectado. Ajá. Y a semejanza de Adán, vino nuestro Ujú. Señor Yeshua, Y sin las que, y, características de Adán. ajá, y que Edom es Esaú, o sea, está representado Edom, que es Esaú, ¿verdad? O sea, lo que da a entender, y que está representando la humanidad, y Ajá. que Jacob vino vestido de Edom, y las huellas de Ya vino vestido de Edom, de Adán. Así es, en esa profundidad de la sabiduría de nuestro Señor, por eso está escrito que si el príncipe o los príncipes de este mundo hubieran sabido, hubieran conocido quién era, quien estaba aquí entre nosotros, no le hubieran procurado la muerte. Pero estaba también disfrazado como Edom o como Adán. Así es, hermano, es profético también esa parte.
¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Hermano, pero los endemoniados no lo reconocían, dice el hijo del Dios viviente, no lo reconocieron como Dios o los demonios o, o qué. Sí, sí lo reconocían, pero no lo, bueno, yo así lo he podido ver. Cuando va Elish en contra de Jacob, que lo vamos a ver ya muy próximamente, identifican a Jacob como el portador de la promesa, pero de hecho piensan que él es Mashiach, que él es Israel. No saben, están confundidos. Pero cuando viene Mashiach, consideran que puede ser otro portador de la promesa, pero no como el heredero, el verdadero portador de la promesa, el ejecutor de la promesa. Consideran que es un heredero y un portador, pero no el ejecutor de la promesa. Por eso es que lo reconocen y en su naturaleza no hay más que el querer matar y destruir, engañar. Entonces, pues sí, reconocían a un portador, pero no al ejecutor. Así lo puedo ver. Ok, hermano. Ujú. Por eso deseaban matarlo, pero nunca se imaginaron que iba a resucitar. Así es, pensaron que habían vencido. Y a pesar de que lo habían manifestado, ¿no? Así como la señal de Jonás, y hablando de la resurrección y anticipándose con la resurrección de Lázaro, como, como lo que estaba mostrando también como señal, primeramente hacia él mismo y posteriormente hacia cada uno de nosotros. Cómo iba a ser vencida la muerte. La señal tan grande, tan cercana ahí a Jerusalén, ahí en Betania. Y, y eso mismo, esa misma resurrección, esa misma señal, aceleró todavía, bueno, aceleró las cosas. Digo, nuestro Señor tiene todo el tiempo ya establecido para que ocurran en sus tiempos, pero provocó que en esa Pascua, pues se desenlazara todo. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Hermana Daisy, hermano Zenón, hermano Rubén, hermana Sandra. Gracias, hermano Leo. Bueno, yo siempre me inclino cuando escucho y leo, siempre lo tomo como personal también, ¿no? La enseñanza que me puede dar. El padre siempre habló que nosotros somos como que la novia, la esposa, siempre como en femenino para nosotros, ¿no? Entonces yo veo como, más como lo vio Romy al principio, la enseñanza y los errores que cometemos nosotras como mujeres también, como esposas, como madres. Lo digo porque tengo también un adolescente, perdón, ya es un hombre, ya mi hijo vive conmigo, con nosotros, y veo que a veces cometemos tantos errores. Y esta enseñanza de hoy pues también nos deja claro la falta de comunicación y cómo no se creó desde un principio. Entonces es tan difícil llevarlo, pero bueno, igual Él sigue enseñándonos a nosotros para que no cometamos esos errores, que no caigamos en la falta de confianza en Él. Perdón. Porque al fin y al cabo Él tiene todo dispuesto para nosotros. Ay, perdón. Entonces,
me deja una nueva enseñanza, pues, bueno, una nueva enseñanza que ya la hemos ido repitiendo y repitiendo, pero que nos cuesta trabajo como en un hogar donde solamente hay uno que está creyendo y está caminando, y que mi hijo y mi esposo no caminan, me cuesta más trabajo. Y sin embargo, queriendo ser un poco de luz, a veces soy oscuridad. No soy tan la luz porque ellos o sea, la oscuridad me absorbe y me apaga, ¿no? Pero muy linda de verdad la, 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 la enseñanza de esta noche. Para mí principalmente, pues me toca en mi profundo el corazón de cómo tenemos que seguir actuando en honestidad. No importa, no matter what, como dicen aquí, hacer lo que es correcto con la verdad, con la honestidad. Muy Sí, lindo, gracias sí. hermano Leo. Hay algo importante que también nos deja este estudio el día de hoy, es ¿qué nos toca hacer? Hemos hecho cosas equivocadas, hemos hecho, sin lugar a dudas, cosas que ahora a través de la escritura nos damos cuenta que no hicimos bien, Exacto. pero nos lamentaríamos por esas acciones que cometimos mal, o corregiríamos nuestras acciones de aquí en adelante. Que, Exacto. ajá, de aquí en adelante. Hace algún tiempo nos consultó un matrimonio que estaba en un proceso de separarse, y yo les decía esto: ¿qué te toca a ti como varón hacer? ¿Qué te toca a ella como mujer hacer? ¿Qué te dice el Señor que hagas? Si te dejas gobernar por lo que tú quieres hacer, vas a terminar desconectándote de lo que nos está diciendo nuestro Señor. Y si pones tus expectativas en la otra parte, a ver, permítame, eh, en la otra parte, pues nunca se va a cumplir tu expectativa porque estás esperando de la otra persona. Pero ¿qué nos toca a cada uno de nosotros hacer? Como marido, ¿qué dice el Señor que te toca? Como esposa, a su vez, a cada uno, ¿qué te toca hacer? Aunque él o ella no hagan lo correspondiente, a ti, ¿qué te toca hacer? Y esperar y ser paciente. Así como aquí, ¿qué le tocaba hacer a Jacob? ¿Qué le tocaba hacer a Rivka? Y ser pacientes. Pero no hubo paciencia, y tomaron acciones desconectadas. Así. Tenían, tenían que esperar la provisión de nuestro Señor en Isaac, de que iba a hacer lo correcto, de que nuestro Señor lo iba a mover, lo iba a motivar, iba a hacer algo para, para que las cosas sucedieran en el debido proceso. Pero como otra vez, ¿no? Así como esa expresión que queremos ayudarle al Señor, eh, pues no, la verdad es que no somos buenos ayudadores si no escuchamos la voz de nuestro Señor. Así es, Leo, así mismo es. Y como tú dices, pues, o sea, cometimos errores, pero lamentablemente seguimos cometiéndolos, porque el convivir con personas que no están como uno, o sea, no es que no sea posible, es que como estamos aprendiendo. Yo que pensé que estaba haciendo me estaba corrigiendo con la ira. Soy tarde para irarme y fácil para perdonar. Ay, no. Me di cuenta ayer conmigo. Decía, ay, Dios mío, iba tan bien en mi ejercicio, pero vuelvo y caigo. Y entonces, bueno, soy fácil de perdonar, muy facilita de perdonar, pero ¿cómo me iré tan rápidamente? Yo no entiendo cómo pudo ser, pero seguimos cayendo. Entonces yo digo, Dios mío, perdóname. Hay que seguir intentando, pues, porque estamos como en esta. Entonces yo digo, bueno, me voy a disculpar porque estamos en esta carne, pero a veces digo, no, 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 no. Esa no es la salida, esa no es la parte fácil de decir, bueno, como estamos en esta carne, seguimos cometiendo errores, pero
Es la verdad, hasta con el pensamiento, hasta con el pensamiento. Porque es difícil convivir con personas que ya no quieren, que uno no puede hablar de Dios ni estar como ahorita, como nosotros que estamos tan emocionados y contentos hablando de Él, aprendiendo de Él. Y que los que están cerquita de uno, lo más cercano, nada que ver, nada que ver. Entonces, bueno, ahí el enemigo te roba un poco esa dicha, esa paz. Y caes lamentablemente en la ira rápidamente, ¿no? Cuando te dejas arrastrar por eso, pero bueno, aquí estamos luchando, todos, yo me imagino que todos estamos luchando con todos estos sentimientos, tratando de hacer lo correcto. Pero, y a veces nos preguntamos por qué tenemos que pasar esas experiencias de, por decir, con alguna persona que provoca ese enojo en nosotros. Y, y pues precisamente esas experiencias son para que conozcamos qué hay todavía en nuestro interior y para que se lo entreguemos a nuestro Señor. Pero no es lo mismo que anteriormente, porque antes nos airábamos y creíamos que era justificadamente. Y ahora entendemos que en la ira del hombre no obra el bien. Entonces, si todavía eso se expresa en cada uno de nosotros, es para, pues para que lo sepamos, que todavía hay eso en nosotros y para que se lo entreguemos al Señor. Nos pongamos a Así cuenta. es, hermano. Ajá. A veces le digo a mi padre, padre, ¿por qué tanto tiempo en que he clamado por mi esposo? Yo sé que yo no soy la que en el cristianismo yo quería cambiar, pero entrando al entendimiento de la palabra, lo que mi padre me ha mostrado es que la que tiene que cambiar es uno. Entonces, primero soy yo la que tengo que cambiar y despreocuparme de mi esposo, porque la obra la va a hacer él, mi Padre eterno en él, no yo. Lo que a mí me corresponde es saber lo que estoy aprendiendo para ponerlo en práctica, ¿sí? Pero así como dice Daisy, a veces se nos va de la cabeza y cuas, digo, sí, no tengo excusa, estoy en este cuerpo todavía y fallo, ¿verdad? Y fallo, y le digo, ay, Padre, ¿hasta cuándo voy a estar yo así? Ya quiero cambiar totalmente. Son áreas, ¿verdad? Áreas en las cuales nos cuesta mucho y el Eterno es tan maravilloso que en cada experiencia que pasamos, Él nos hace notorio, todavía no has cambiado, vuelves a caer. Y entonces, hasta que vayamos superando, porque hay muchas áreas superadas, pero hay otras que nos están costando. Entonces, yo tengo confianza en que el día llegará en que mi esposo, mi padre, lo traerá, ¿verdad? Le veo una obra maravillosa, pero, pero falta en que puedan tener el entendimiento de guardar el Shabbat, de cosas así. Pero, pero yo le doy gracias al Eterno porque en su inmensa gracia y misericordia, a pesar de nuestras caídas y nuestras cosas que fallamos, nos sigue levantando, nos sigue levantando. Entonces esa esperanza es maravillosa, ¿verdad? Pero le digo, perdóname, Padre, perdóname a la verdad, perdóname porque ya es para que ya tanta jalada de orejita ya era para que entendiera, ¿verdad? Pero vamos caminando, es un proceso y no Ay, es un pretexto. así es, mi El hermano. testimonio de los hermanos de Judá, que nuestro Señor, cuántos jalones de oreja ha recibido, y, y vemos que hay un endurecimiento en parte hacia ellos para que se manifieste la misericordia en nosotros. De igual manera, hay
un endurecimiento a veces en algún familiar para que sea exhibido lo que hay en ese perfeccionamiento, en esa integridad en cada uno de nosotros. Pero dentro de lo profundo de la sabiduría, del conocimiento, de que nadie ha aconsejado a nuestro Señor, de cómo actúa y de cómo sus pensamientos son tan elevados con respecto al hombre que no llegamos muchas veces a llegar a comprender, comenzamos a comprender porque Él nos ha dado de su mente, de la mente de Mashiach. Pero vemos que hay un endurecimiento para que se tenga misericordia de la otra parte. Y posteriormente puede haber endurecimiento de la otra parte para que haya misericordia hacia la otra. Para al final, como está expresado ahí en Romanos 11, para al final tener misericordia de todos. Y eso también considero que no solamente entre judíos y gentiles, sino también entre matrimonios, entre hermanos, entre familiares, pues acontece esas situaciones. Endurecimiento en parte, para manifestarse la misericordia de Dios.